La tarde del 14 de marzo de 2018 comenzó como cualquier otra en el centro comercial Santa Fe de Medellín. El cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con descargar una de esas lluvias breves pero intensas tan comunes en la ciudad. El aire estaba denso, cargado de humedad, y el calor pegajoso hacía que la gente buscara refugio en los pasillos climatizados del centro comercial. Valentina Ríos, de 11 años, caminaba junto a su madre, Lucía, por el estacionamiento del nivel 3. Acababan de comprar útiles escolares para el nuevo año académico. La niña llevaba una mochila rosada con estampados de unicornios y sostenía en la mano un helado de fresa que se derretía rápidamente bajo el calor sofocante. Su cabello castaño estaba recogido en una cola alta y sus ojos marrones brillaban con la inocencia propia de su edad. Lucía caminaba unos pasos adelante, buscando las llaves del auto en su bolso repleto de objetos. No escuchó cuando Valentina se detuvo para recoger una moneda que había caído al suelo. Tampoco notó el preciso momento en que la distancia entre ambas se amplió lo suficiente como para que el mundo cambiara para siempre. Las cámaras de seguridad del estacionamiento capturaron lo que sucedió después, aunque la grabación nunca fue del todo clara. En el video, Valentina aparecía corriendo para alcanzar a su madre, sus zapatillas deportivas blancas rebotando contra el concreto manchado de aceite. Entonces, un vehículo blanco, un sedán antiguo sin placas visibles, apareció en el cuadro moviéndose con una lentitud antinatural, como si el conductor estuviera evaluando algo. Durante 3 segundos exactos, la imagen se volvió completamente negra. No hubo interferencia estática, ni líneas distorsionadas, solo oscuridad absoluta. Cuando la grabación volvió, el auto blanco ya no estaba. Valentina tampoco. Lucía tardó apenas 30 segundos en darse cuenta de que su hija no estaba detrás de ella. Al principio sintió molestia, pensando que la niña se había distraído mirando alguna vitrina. Pero cuando se dio vuelta y vio el pasillo vacío, el estacionamiento silencioso y la mochila rosada tirada en el suelo junto a un charco de helado derretido, algo dentro de ella se quebró. Gritó el nombre de Valentina 1, 2, 10 veces. Su voz rebotó contra las columnas de concreto y los autos estacionados, pero nadie respondió. Comenzó a correr de un lado a otro, mirando dentro de los vehículos, detrás de las columnas, entre las sombras. Otros compradores se detuvieron, confundidos por la desesperación de aquella mujer que parecía haber perdido la cordura. La seguridad del centro comercial fue alertada a las 15:47 horas. A las 16:02, la policía de Medellín llegó al lugar. A las 16:30, el estacionamiento estaba acordonado y se había iniciado la revisión de todas las cámaras de seguridad del edificio. A las 17:15, cuando el cielo finalmente se abrió y la lluvia comenzó a caer con furia, el rostro de Valentina ya estaba siendo enviado a todas las unidades policiales de la ciudad. Los investigadores entrevistaron a más de 50 personas ese día. Nadie había visto nada. Nadie había escuchado gritos. Nadie recordaba un auto blanco saliendo del estacionamiento a esa hora. Era como si la niña se hubiera evaporado en el aire caliente de aquella tarde de marzo. Durante los días siguientes, la noticia se expandió por toda Colombia. El caso de Valentina Ríos ocupó los titulares de los periódicos, abrió noticieros nocturnos y generó debates acalorados en programas de opinión. Medellín, una ciudad que había trabajado duramente para dejar atrás su pasado violento, se vio sacudida por la desaparición de una niña en uno de sus lugares más concurridos. Se organizaron búsquedas masivas. Cientos de voluntarios peinaron los cerros que rodean la ciudad, exploraron quebradas y revisaron lotes baldíos.
Se distribuyeron miles de volantes con la foto de Valentina sonriendo, la misma imagen que pronto aparecería en murales pintados en las paredes de barrios como El Poblado, Laureles y Belén. Artistas urbanos la dibujaron con alas de ángel, con flores en el cabello, con esperanza en los ojos. La familia Ríos ofreció una recompensa. Psíquicos y videntes llamaron afirmando saber dónde estaba la niña. Pistas falsas llegaban a diario. Alguien la había visto en Cartagena. Otra persona juraba haberla reconocido en un bus hacia la frontera. Un taxista aseguraba que una niña parecida había subido a su vehículo en la madrugada. Todas las pistas llevaban a callejones sin salida. Pasaron semanas, luego meses. El caso comenzó a enfriarse. Los noticieros empezaron a hablar menos de Valentina. Los voluntarios regresaron a sus vidas. Los murales fueron cubiertos por nuevos grafitis. La ciudad siguió adelante como siempre lo hace, pero la familia Ríos quedó congelada en aquel 14 de marzo de 2018. Lucía dejó de trabajar. No podía concentrarse. No podía dormir sin ver el rostro de su hija en cada sombra. Su esposo, Roberto, intentaba mantener la normalidad por el bien de sus otros dos hijos, pero la casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. La habitación de Valentina permaneció intacta. Su cama tendida, sus muñecas ordenadas, su uniforme escolar colgado en el armario, esperando un regreso que parecía cada vez más imposible. Los investigadores revisaron el caso una y otra vez. Analizaron la grabación cuadro por cuadro, buscando algún detalle que se les hubiera escapado. Interrogaron a empleados del centro comercial, a guardias de seguridad, a personas con antecedentes penales en la zona. Nada. El expediente creció hasta convertirse en una pila gruesa de documentos que nadie quería mirar, porque representaba un fracaso colectivo. En el segundo aniversario de la desaparición, se realizó una vigilia en el centro comercial Santa Fe. Cientos de personas se reunieron con velas, rezaron, cantaron, lloraron. Lucía estuvo allí, pálida y delgada, casi irreconocible. Sostuvo una foto de Valentina contra su pecho y pidió, como lo había hecho 1000 veces antes, que alguien, quien fuera, dijera la verdad. Pero la verdad seguía oculta. Los años pasaron con una crueldad lenta. 2019, 2020, 2021. La pandemia llegó y el mundo se detuvo, pero el dolor de la familia Ríos no conocía cuarentena. 2022, 2023, 2024. Valentina habría cumplido 18 años. Habría terminado la secundaria, habría tenido su primer amor, habría soñado con la universidad. En marzo de 2025 se cumplieron 7 años desde la desaparición. La mayoría de la gente ya había olvidado el caso. Los murales estaban desteñidos, las noticias archivadas. Los investigadores habían pasado a otros casos más recientes, más solubles. Pero entonces, en una madrugada silenciosa, cuando Medellín dormía bajo un manto de niebla y las calles estaban vacías, algo imposible sucedió. A las 01:47 de la madrugada del 18 de marzo de 2025, el teléfono de Lucía Ríos vibró sobre la mesita de noche. En la pantalla apareció un nombre que ella no había visto en 7 años: Valentina, celular. Lucía despertó con el corazón desbocado, sin saber exactamente qué la había sacado del sueño. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por la luz ámbar de las farolas que se filtraba entre las cortinas. A su lado, Roberto dormía profundamente, su respiración pesada llenando el silencio de la noche. Afuera, Medellín descansaba bajo una capa de niebla densa que bajaba desde las montañas, envolviendo la ciudad en un silencio inusual. Entonces lo vio. La pantalla de su teléfono brillaba con una luz pálida sobre la mesita de noche, y allí, imposible, inexplicable, estaba el nombre: Valentina, celular. Durante un segundo eterno, Lucía no pudo moverse.
Su mente intentaba procesar lo que sus ojos veían, pero la lógica se negaba a aceptarlo. El teléfono de Valentina había sido entregado a la policía como evidencia en 2018. Después de meses de análisis sin resultados, se lo habían devuelto. Estaba guardado en una caja de cartón en el armario del cuarto de la niña, sin batería, sin chip, completamente inerte. Un objeto muerto que Lucía no había podido deshacerse porque era una de las pocas cosas que todavía olían a su hija. Con manos temblorosas tomó su propio teléfono. La llamada entrante continuaba. No había sonido de timbre, solo la vibración insistente contra la madera de la mesita. Sus dedos se movieron hacia la pantalla, pero antes de que pudiera tocar el botón de respuesta, la llamada se cortó. 2 segundos, quizás 3, y luego, silencio. Lucía miró la pantalla con los ojos muy abiertos, su respiración acelerada, el corazón golpeando contra sus costillas como si quisiera escapar. La llamada perdida quedó registrada. Valentina, celular 0147 AM, duración 0002. Se levantó de la cama tan rápido que mareó. Cruzó el pasillo descalza, el piso de madera fría contra sus pies, y abrió la puerta del cuarto de Valentina. La habitación estaba exactamente como la niña la había dejado 7 años atrás. La cama perfectamente tendida, los peluches alineados sobre los cojines, los libros escolares apilados sobre el escritorio. Lucía abrió el armario con urgencia y buscó entre las cajas hasta encontrar la que contenía las pertenencias de su hija que la policía había devuelto. Allí estaba, el teléfono celular de Valentina. Un modelo antiguo con carcasa rosa decorada con stickers de estrellas. Lucía lo tomó con ambas manos y lo examinó bajo la luz del pasillo. No tenía batería, la tapa trasera estaba suelta y el compartimento de la batería estaba vacío desde hacía años. No había forma física de que ese aparato pudiera encenderse, mucho menos hacer una llamada, pero la pantalla de su propio teléfono no mentía. La llamada había existido. Roberto apareció en el pasillo, frotándose los ojos, confundido por el ruido. «¿Qué pasa?», preguntó con voz ronca. Lucía no podía hablar. Le mostró su teléfono, la pantalla con el registro de la llamada perdida. Roberto leyó el nombre y se quedó paralizado. El color desapareció de su rostro. Durante los minutos siguientes, ambos intentaron encontrar una explicación lógica. Tal vez fue un error del sistema. Tal vez alguien había clonado el número de Valentina. Tal vez era una broma cruel de algún desconocido. Pero mientras más lo analizaban, menos sentido tenía. El número de Valentina había sido cancelado por la compañía telefónica en 2019, después de más de 1 año sin uso. Ya no existía en ningún registro activo. A las 2 de la mañana, Roberto llamó al detective Mauricio Salazar, el investigador que había manejado el caso desde el principio. Salazar había sido transferido a otra unidad años atrás, pero nunca había olvidado a Valentina Ríos. Era uno de esos casos que permanecen en la mente de un policía como una espina clavada, recordándole constantemente lo que no pudo resolver. Salazar llegó a la casa de los Ríos a las 3 de la mañana. Era un hombre de 50 años, de complexión robusta, con el cabello completamente gris y profundas ojeras bajo los ojos. Llevaba 7 años durmiendo mal, y el caso de Valentina era una de las razones principales. Examinó el teléfono de Lucía, tomó capturas de pantalla, revisó el registro de llamadas, luego tomó el celular antiguo de Valentina, lo giró entre sus manos, verificó que efectivamente no tenía batería ni forma de funcionar. Su expresión era de incredulidad, mezclada con algo más, esperanza. Después de tantos años sin pistas, cualquier anomalía podía ser un hilo del cual tirar. «Necesito llevarme ambos teléfonos», dijo finalmente. «Voy a solicitar análisis técnico completo. También voy a contactar a la compañía telefónica para rastrear el origen de esa llamada». Lucía asintió, incapaz de articular palabra.
Sentía que estaba viviendo un sueño, o quizás una pesadilla. No sabía si debía sentir esperanza o terror. Salazar regresó a la estación de policía mientras Medellín aún dormía. Despertó al técnico de comunicaciones de guardia y puso en marcha el protocolo de rastreo de emergencia. La compañía telefónica fue contactada y aunque inicialmente se mostraron reacios a cooperar en medio de la madrugada, la mención del caso Valentina Ríos, un caso que había conmovido a toda la ciudad, aceleró el proceso. Los resultados llegaron al amanecer. La llamada había sido real. No era un error del sistema ni una falla técnica. El registro mostraba que efectivamente se había originado desde el número antiguo de Valentina, un número que oficialmente no existía desde hacía 6 años. Pero lo más perturbador era la ubicación desde donde se había hecho la llamada. El sistema de triangulación de antenas había captado una señal débil, casi imperceptible, proveniente de un área en los límites entre Medellín y el municipio vecino de Envigado. Más específicamente, la señal provenía de una zona abandonada cerca de un antiguo túnel ferroviario que había sido clausurado en los años 90, cuando el proyecto de metro de la ciudad tomó otra dirección. El lugar era conocido por los habitantes locales como el Túnel de los Olvidados, un apodo que había adquirido con los años debido a su estado de abandono total. No había electricidad en el área desde hacía décadas. No había señal de celular confiable. No había razón para que nadie estuviera allí, especialmente en medio de la madrugada. Salazar organizó un equipo de respuesta inmediata. A las 7 de la mañana, mientras el sol comenzaba a romper la niebla que cubría las montañas, un convoy de vehículos policiales se dirigió hacia el sur de la ciudad. Llevaban linternas de alta potencia, equipo de comunicación, perros de búsqueda y un sentimiento de urgencia que no habían experimentado en años. El túnel estaba ubicado en una zona boscosa, rodeado de vegetación salvaje que había crecido sin control durante décadas. La entrada estaba parcialmente bloqueada por escombros y tablones de madera podridos que alguien había colocado años atrás en un intento fallido de sellar el lugar. Había grafitis descoloridos en las paredes exteriores, la mayoría ininteligibles, algunos datando de los años 80. Los perros comenzaron a ladrar incluso antes de que el equipo se acercara a la entrada. No era un ladrido de alerta normal. Era un sonido agudo, nervioso, como si los animales percibieran algo que los humanos no podían detectar. 2 de los perros se negaron rotundamente a entrar al túnel, retrocediendo y gimiendo a pesar de las órdenes de sus guías. Salazar encendió su linterna y dio los primeros pasos hacia el interior. El aire dentro del túnel era frío y húmedo, cargado con un olor a tierra mojada y algo más, algo orgánico y desagradable que hacía que el estómago se contrajera. Las paredes estaban cubiertas de moho negro y verde, y el suelo era una mezcla de lodo, piedras sueltas y basura acumulada durante años. A unos 20 metros de la entrada, uno de los oficiales más jóvenes se detuvo abruptamente. Su linterna iluminaba algo en el suelo. Salazar se acercó y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eran huellas, pequeñas, recientes. Las marcas de zapatillas deportivas en el lodo fresco, del tamaño que correspondería a una niña de 11 años. O a alguien que había sido una niña de 11 años, 7 años atrás. El equipo avanzó con extrema cautela, siguiendo el rastro de las huellas que se adentraban en las profundidades del túnel. La oscuridad era casi absoluta, rota únicamente por los haces de luz de las linternas que bailaban sobre las paredes húmedas. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el goteo constante de agua filtrándose desde el techo y el eco de sus propios pasos sobre el suelo irregular.
Salazar había participado en cientos de operaciones durante sus 25 años de carrera, pero algo en ese túnel lo perturbaba de una manera que no podía explicar. No era solo la oscuridad o el aire viciado. Era una sensación de estar entrando en un lugar donde el tiempo se había detenido, donde las reglas normales de la realidad no aplicaban completamente. Las huellas continuaban, a veces claras, a veces difusas, donde el suelo se volvía más seco. Quien hubiera caminado por allí lo había hecho recientemente, quizás en las últimas horas. Junto a las marcas de zapatillas comenzaron a aparecer otros indicios perturbadores. Fragmentos de tela enganchados en los bordes afilados de piedras salientes, manchas oscuras en las paredes que podrían ser sangre vieja, arañazos profundos en la roca como si alguien hubiera intentado aferrarse desesperadamente. A 50 metros de la entrada, el túnel se bifurcaba en dos direcciones. Las huellas se dividían también, como si la persona hubiera caminado de un lado a otro varias veces, indecisa o confundida. Salazar dividió al equipo. 3 oficiales continuarían por el túnel de la izquierda, mientras él y otros 2 explorarían el de la derecha. El pasaje de la derecha se estrechaba considerablemente. Las paredes se cerraban hasta el punto de que tenían que caminar en fila india, rozando con los hombros el concreto húmedo. El techo bajaba también, obligándolos a agacharse. Uno de los oficiales jóvenes comenzó a respirar de forma agitada, sintiendo el peso de la tierra sobre su cabeza, la claustrofobia apretando su pecho. Entonces, a unos 70 metros de la bifurcación, encontraron la primera cámara lateral. Era una pequeña cavidad excavada en la pared del túnel, probablemente un antiguo espacio de almacenamiento utilizado durante la construcción original en los años 50. Medía aproximadamente 3 metros de ancho por 4 de profundidad. Cuando Salazar dirigió su linterna hacia el interior, lo que vio lo dejó helado. Había señales inequívocas de que alguien había habitado ese espacio. En el suelo, parcialmente oculto bajo una capa de polvo y escombros, había restos de mantas raídas, botellas plásticas vacías, envoltorios de comida deteriorados por el tiempo. En una esquina, alguien había dibujado con carbón en la pared. Los dibujos eran infantiles, pero inquietantemente detallados. Una casa con ventanas, un sol con rayos desparejos, figuras humanas con rostros sin expresión. Y en el centro de todos esos dibujos, escrito con letra temblorosa pero inconfundible, un nombre: Valentina. Salazar sintió que sus piernas flaqueaban. Sacó su radio y contactó al otro equipo, ordenándoles que regresaran de inmediato. Luego, con manos que temblaban ligeramente, comenzó a fotografiar todo con meticulosidad profesional, a pesar de que cada imagen le revolvía el estómago. Junto a las mantas había algo más. Una caja de metal oxidada, del tipo que se usa para guardar herramientas. Salazar la abrió con cuidado, usando un guante de látex. Dentro encontró objetos que confirmaron sus peores temores, piezas de ropa infantil, todas aproximadamente de la misma talla, algunas reconocibles como estilos populares de hace varios años. Había también cuadernos escolares con páginas arrancadas, lápices mordidos hasta la mitad, y un pequeño peluche sucio que alguna vez había sido un conejo blanco. Pero lo más perturbador estaba en el fondo de la caja. Era un teléfono celular, no el de Valentina, sino otro más moderno. Cuando Salazar lo examinó, notó que la batería estaba completamente agotada, pero el aparato estaba limpio, relativamente nuevo comparado con todo lo demás en ese lugar. Alguien lo había dejado allí intencionalmente. El resto del equipo llegó y comenzó a procesar la escena. Cada objeto fue fotografiado, etiquetado, empaquetado. Los técnicos forenses tomaron muestras del suelo, de las paredes, de las manchas que podrían contener ADN. El proceso era lento y metódico, pero nadie se quejaba.
Todos sabían que estaban en el centro de algo significativo. Mientras trabajaban, uno de los perros que había permanecido afuera comenzó a ladrar frenéticamente. Su guía intentó calmarlo, pero el animal tiraba de la correa con una fuerza desesperada, queriendo adentrarse en el túnel por el pasaje de la izquierda, el que aún no habían explorado completamente. Salazar dejó a los técnicos trabajando y siguió al perro. El animal los condujo más profundo en el túnel, pasando la bifurcación, adentrándose en un segmento que se inclinaba hacia abajo, descendiendo hacia las entrañas de la montaña. La temperatura bajaba con cada paso, y el aire se volvía más difícil de respirar. A 100 metros bajo tierra, el túnel se abría en una cámara más grande, casi una caverna natural que los constructores originales habían incorporado en el diseño. La linterna de Salazar barrió el espacio y se detuvo abruptamente. Había más de una persona viviendo aquí. La cámara estaba dividida en secciones improvisadas, cortinas hechas de plásticos y telas separaban diferentes áreas. Había colchones viejos tirados en el suelo, cajas de cartón usadas como mesas, velas consumidas hasta el final, recipientes para recoger agua que goteaba del techo. Y en las paredes, más dibujos, pero estos eran diferentes, más oscuros, más desesperados. Mostraban figuras encerradas, barras como de prisión, rostros llorando. Había palabras escritas en español, algunas en letra infantil, otras en caligrafía más madura. Ayuda, frío, hambre, por favor, mamá. Las palabras se superponían unas con otras, escritas en diferentes momentos, con diferentes estados emocionales. La desesperación era palpable incluso años después. En una de las esquinas, oculto detrás de una cortina de plástico negro, encontraron algo que hizo que hasta el oficial más experimentado sintiera náuseas. Era una especie de celda improvisada, construida con tablas de madera y alambre, lo suficientemente grande para que una persona pequeña pudiera estar de pie o acostarse, pero no mucho más. El suelo estaba manchado con sustancias que los técnicos tendrían que analizar, pero que claramente incluían restos orgánicos humanos. Junto a la celda había una libreta. Las páginas estaban arrugadas por la humedad, la tinta corrida en varios lugares, pero aún era posible leer fragmentos. Era un diario. Las primeras entradas eran de 2018, escritas con letra infantil temblorosa. Día 1, tengo miedo, no sé dónde estoy, está muy oscuro. Día 3, me duele la cabeza, quiero ir a casa. Día 7, el hombre dice que mamá no me quiere, miente, yo sé que miente. Las entradas continuaban, volviéndose más esporádicas con el tiempo, la letra cambiando gradualmente, madurando, volviéndose más estable pero también más resignada. La última entrada legible databa de apenas 3 semanas atrás. Ya no recuerdo cómo es el sol, ya no recuerdo el sonido de su voz, pero sé que algún día voy a salir de aquí, tengo que creerlo. Salazar cerró la libreta con cuidado y la colocó en una bolsa de evidencia. Sus manos temblaban. En todos sus años de servicio había visto violencia, crueldad, maldad humana en sus formas más puras. Pero esto era diferente. Esto era mantener a una niña, a varias personas, según las evidencias, en las entrañas de la tierra durante años, privándolas de luz, de libertad, de esperanza. El equipo forense trabajó durante horas. Encontraron más objetos, ropa de diferentes tamaños, indicando que había habido más de una víctima a lo largo del tiempo. Recipientes con restos de comida que alguien traía regularmente. Medicamentos básicos, probablemente para mantener a las víctimas con vida, pero controladas. Y cables, muchos cables eléctricos que serpenteaban por las paredes y desaparecían en túneles más pequeños. Siguiendo los cables, descubrieron algo que explicaba parte del misterio técnico.
En una cámara lateral más pequeña había un generador diésel portátil, varios bidones de combustible y, lo más importante, un amplificador de señal celular improvisado del tipo que se puede comprar en tiendas de electrónica. Era rudimentario, pero funcional. Alguien con conocimientos técnicos básicos había creado una forma de tener señal de celular en las profundidades del túnel. Eso explicaba cómo se había hecho la llamada, pero no explicaba quién la había hecho, ni por qué, ni dónde estaba Valentina ahora. Porque a pesar de todas las evidencias de que la niña había estado allí, a pesar de los años de sufrimiento documentados en las paredes y en aquel diario desgarrador, no había rastro de ella en el presente. La cámara estaba abandonada. Las mantas estaban frías. Las últimas huellas en el lodo conducían hacia la salida del túnel, no hacia adentro. Alguien había salido de allí recientemente, y esa persona conocía el número de teléfono de su madre. La noticia del descubrimiento en el túnel se expandió por Medellín como un incendio. Lo que había comenzado como una investigación discreta se convirtió en un operativo masivo que involucró a más de 100 efectivos policiales, equipos de rescate, perros de búsqueda, drones con cámaras térmicas y voluntarios civiles que recordaban el caso original y querían ayudar. El perímetro alrededor del túnel fue acordonado en un radio de 2 kilómetros. Helicópteros sobrevolaban la zona boscosa, escaneando el terreno con tecnología infrarroja. Equipos caninos rastreaban cada sendero, cada quebrada, cada rincón donde alguien pudiera esconderse. La policía estableció retenes en todas las carreteras que conectaban Envigado con los municipios vecinos. Nadie entraría o saldría del área sin ser registrado. Lucía y Roberto Ríos fueron trasladados a una sala de espera en la estación central de policía de Medellín. No se les permitió acercarse al túnel, pero se les mantenía informados de cada desarrollo. Lucía había pasado de la incredulidad al terror puro. Saber que su hija había estado viva todos esos años, sufriendo en la oscuridad mientras ella dormía en su cama, mientras celebraba cumpleaños, mientras la ciudad seguía adelante, era un dolor que ninguna palabra podía describir. El análisis forense preliminar de los objetos encontrados en el túnel arrojó resultados que confirmaron lo peor y abrieron nuevas preguntas. El ADN, extraído de los cabellos encontrados en las mantas, coincidía con el de Valentina. Las huellas dactilares en algunos de los cuadernos también eran suyas. Pero había otros perfiles genéticos presentes. Al menos 3 personas diferentes habían estado en esas cámaras en algún momento durante los últimos 7 años. Los registros dentales de uno de los cabellos encontrados coincidían con los de una niña llamada Sofía Mendoza, desaparecida en 2016 en Itagüí, un municipio al sur de Medellín. Otro perfil correspondía a Camila Torres, reportada como desaparecida en 2019 en Bello, al norte de la ciudad. Ambos casos habían sido investigados sin éxito. Ahora, la terrible verdad comenzaba a revelarse. Había un depredador operando en el área metropolitana de Medellín durante casi una década, secuestrando niñas y manteniéndolas cautivas en aquel infierno subterráneo. El teléfono celular encontrado en la caja de metal fue enviado al laboratorio de tecnología forense. Los técnicos lograron extraer datos de la memoria interna a pesar del daño por humedad. Lo que encontraron pintó un cuadro perturbador de planificación y control metódico. Había fotografías, cientos de ellas, imágenes de diferentes niñas en el túnel, tomadas a lo largo de años. Valentina aparecía en muchas. Su transformación de niña de 11 años a adolescente de 18, documentada en instantáneas que mostraban su deterioro físico y emocional. Las fotos no eran de naturaleza sexual, lo cual desconcertó inicialmente a los investigadores. Eran simplemente registros, como si el captor estuviera documentando un experimento.
observando cómo cambiaban sus víctimas con el tiempo. También había notas de texto, escritas en un español correcto pero frío, desprovisto de emoción. Registros de cuándo traía comida, cuando las víctimas mostraban signos de enfermedad, cuando intentaban escapar. Todo documentado con la precisión de un científico tomando notas de laboratorio. No había nombres, solo números. Sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3. Valentina era sujeto 4. Pero lo más revelador estaba en el historial de ubicaciones del teléfono. Durante años, el dispositivo había estado moviéndose entre el túnel y varios puntos en Medellín. Uno de esos puntos era visitado con regularidad, casi diariamente. Una dirección en el barrio Laureles, una zona de clase media conocida por sus parques y su tranquilidad. Salazar organizó un equipo de asalto inmediatamente. No podían arriesgarse a perder tiempo. Si el captor todavía estaba en esa dirección, cada minuto contaba. Si Valentina estaba allí, o si había información sobre su paradero actual, necesitaban actuar rápido. La dirección correspondía a un edificio de apartamentos de 5 pisos, construido en los años 80. El apartamento específico estaba registrado a nombre de un tal Germán Palacios, un hombre de 46 años, ingeniero eléctrico, sin antecedentes penales, sin historial de comportamiento sospechoso. Un ciudadano aparentemente normal que pagaba sus impuestos, saludaba a sus vecinos y vivía una vida discreta. El operativo se ejecutó al amanecer. 20 oficiales rodearon el edificio mientras un equipo especializado subía silenciosamente las escaleras. No querían usar el ascensor y arriesgarse a alertar al sospechoso. En el 5º piso, frente a la puerta del apartamento 502, Salazar hizo una señal con la mano. 3 golpes secos. ¡Policía! ¡Abra la puerta! Silencio. Luego, el sonido de pasos apresurados dentro del apartamento. Alguien corría. Salazar no esperó más. Dio la orden y 2 oficiales derribaron la puerta con un ariete portátil. Entraron en formación táctica, armas en alto, gritando comandos. El apartamento era pequeño pero ordenado. Muebles sencillos, paredes pintadas de blanco, todo impecablemente limpio, demasiado limpio. Había una cualidad artificial en la pulcritud del lugar, como un escenario montado para aparentar normalidad. Encontraron a Germán Palacios en el baño, intentando deshacerse de algo por el inodoro. 2 oficiales lo inmovilizaron contra el suelo antes de que pudiera terminar. Era un hombre de estatura media, delgado, de apariencia completamente ordinaria. El tipo de persona que podría sentarse junto a ti en el metro y no recordarías su rostro 5 minutos después. Lo que estaba intentando destruir eran documentos. Los oficiales lograron recuperar varios antes de que el agua los arruinara completamente. Eran mapas del sistema de túneles bajo Medellín, anotaciones sobre rutas de escape, horarios de patrullas policiales en diferentes áreas de la ciudad y algo más. Una lista de nombres con fechas al lado. Sofía Mendoza, 2016-2018. Camila Torres, 2019-2021. Valentina Ríos, 2018 presente. La palabra presente estaba subrayada 3 veces. Salazar agarró a Palacios por el cuello de la camisa y lo levantó del suelo con una fuerza impulsada por años de frustración y rabia contenida. ¿Dónde está? ¿Dónde está Valentina? Palacios no respondió. Su expresión era extrañamente tranquila, casi serena. Miraba a Salazar con ojos vacíos, como si estuviera observando algo muy lejano e intrascendente. El apartamento fue registrado de arriba a abajo. En el dormitorio encontraron más evidencias. Una computadora portátil con archivos encriptados, fotografías impresas de las niñas, un calendario donde había marcado fechas específicas con códigos que necesitarían tiempo para descifrar. Pero no había rastro físico de Valentina ni de ninguna otra víctima.
En el closet, detrás de una falsa pared que casi pasan por alto, descubrieron algo que heló la sangre de todos los presentes. Era una especie de santuario. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de niñas, cientos de ellas, tomadas en parques, escuelas, centros comerciales. Algunas fotos tenían círculos rojos alrededor de ciertas niñas. Algunas tenían fechas escritas con marcador. Y en el centro de todo había una foto grande de Valentina, tomada el día de su desaparición en el centro comercial Santa Fe, minutos antes de que el mundo se la tragara. Debajo de la foto había palabras escritas con letra cuidadosa: la perfecta, la que resistió, la que merece ser libre. Palacios fue trasladado a la estación de policía y colocado en una sala de interrogatorios. Durante horas se negó a hablar. Se sentaba en silencio, las manos esposadas sobre la mesa metálica, mirando la pared como si estuviera solo en la habitación. Los interrogadores intentaron diferentes técnicas: amenazas de cargos adicionales, promesas de consideración judicial, apelaciones a su humanidad. Nada funcionaba. Fue solo cuando mencionaron que habían encontrado el diario de Valentina, que habían leído sus palabras de sufrimiento y desesperación, que algo cambió en la expresión de Palacios. Una leve sonrisa apareció en la comisura de su boca. «Ella es especial», dijo finalmente, su voz suave y monótona. Las otras se rompieron demasiado rápido. Pero Valentina, ella nunca se rindió, ni un solo día. Es más fuerte de lo que su madre jamás imaginó. Salazar se inclinó sobre la mesa, conteniendo el impulso de golpear a aquel hombre. «¿Dónde está ahora?» «Ya no la tengo», respondió Palacios, y por primera vez mostró algo parecido a emoción en su voz. Había frustración allí, quizás incluso algo de admiración. Se fue hace 3 días. Encontró la manera de abrir el candado. Usé el mismo por años. Nunca pensé. Pero ella observó, aprendió, esperó el momento correcto. «¿Por qué no la buscaste?» «Porque lo merecía», dijo Palacios simplemente. Resistió 7 años, se ganó su libertad. Las reglas son las reglas. La sala quedó en silencio. Los investigadores se miraron entre sí, tratando de procesar la lógica retorcida de aquel hombre que había convertido el secuestro y la tortura en algún tipo de juego con reglas que solo él entendía. «La llamada», dijo Salazar. El teléfono de Valentina llamó a su madre. «¿Fuiste tú?» Palacios negó con la cabeza. «Le dejé su teléfono viejo. Pensé que si lograba escapar, merecía poder contactar a su familia. Arreglé uno de los generadores. Dejé el amplificador de señal funcionando. Le di una oportunidad. ¿Dónde está ahora?» «No lo sé», respondió Palacios, y Salazar creyó detectar sinceridad en su voz. «Salió del túnel hace 3 días. ¿Hacia dónde fue después? Eso ya no es parte de mi experimento». La confesión de Palacios desató una búsqueda aún más intensa. Si Valentina había escapado hace 3 días y estaba en algún lugar de Medellín, herida, traumatizada, posiblemente desorientada después de 7 años de cautiverio, cada segundo era crítico. La ciudad entera se movilizó. Los medios de comunicación difundieron su foto actualizada, generada por computadora para mostrar cómo podría lucir a los 18 años. Las redes sociales explotaron con el hashtag «Encontremos a Valentina». Hospitales, refugios, estaciones de policía, todos fueron alertados. Se distribuyeron volantes en cada esquina, en cada barrio. Voluntarios caminaron por las calles mostrando la imagen de Valentina a transeúntes, comerciantes, vendedores ambulantes. La policía revisó cámaras de seguridad de toda el área circundante al túnel, buscando cualquier rastro de una joven que hubiera emergido de la oscuridad hace 3 días.
Lucía no podía quedarse quieta. A pesar de las súplicas de Roberto y las órdenes de la policía de que permaneciera en casa esperando noticias, salió a las calles con un grupo de voluntarios. Llevaba la foto antigua de Valentina en una mano y la imagen generada por computadora en la otra. Preguntaba a cada persona que se cruzaba en su camino. La mayoría negaba con la cabeza con compasión, pero algunos recordaban haber visto algo. Un vendedor de arepas en la comuna de El Poblado recordaba haber visto a una joven delgada, de cabello largo y oscuro, caminando descalza por la acera 2 días atrás al amanecer. Parecía confundida, asustada. Él le había ofrecido comida, pero ella había corrido. Una trabajadora social de un refugio para personas sin hogar mencionó que una muchacha había dormido en su entrada una noche, pero se había ido antes de que pudieran hablar con ella. Un taxista recordaba a una joven que había intentado entrar a su vehículo sin dinero, hablando de forma incoherente sobre necesitar ir a casa, aunque no podía recordar su dirección exacta. Los testimonios pintaban un rastro fragmentado de alguien que se movía por la ciudad como un fantasma, invisible para la mayoría, visible solo en destellos fugaces para aquellos que prestaban atención. Valentina estaba viva, estaba en Medellín. Pero después de 7 años bajo tierra, el mundo exterior debía ser abrumador, aterrador, imposible de navegar. El tercer día después del operativo, en el apartamento de Palacios, una llamada llegó a la línea directa de la policía. Era de una bibliotecaria del Parque Biblioteca Fernando Botero, una institución pública en el barrio San Cristóbal. Reportaba que una joven había entrado esa mañana y había pasado horas sentada en un rincón, mirando fotografías en libros viejos de Medellín. No hablaba con nadie, no pedía ayuda, solo miraba las imágenes como si intentara recordar algo perdido hace mucho tiempo. Salazar llegó a la biblioteca en 15 minutos, acompañado por un equipo pequeño y discreto. No querían asustar a la joven con una presencia policial abrumadora. Entraron por la puerta principal, moviéndose despacio, y la bibliotecaria señaló hacia el segundo piso, donde los estantes de historia local formaban un laberinto tranquilo. La encontraron sentada en el suelo, recostada contra una estantería, con un libro abierto sobre su regazo. Era ella. A pesar de los cambios físicos, a pesar de los años, había algo inconfundible en sus rasgos. Valentina Ríos estaba allí, después de 7 años, 30 metros de altura y un mundo de distancia de su madre. Estaba demacrada, sus mejillas hundidas, sus ojos demasiado grandes en un rostro demasiado delgado. Su cabello castaño caía lacio y sin brillo hasta la mitad de su espalda. Llevaba ropa que claramente no era suya, probablemente encontrada o tomada de algún lugar, varias tallas más grandes. Sus pies estaban envueltos en trapos sucios, y cuando levantó la vista al escuchar pasos, Salazar vio en sus ojos algo que lo perseguiría por el resto de su vida, una mezcla de terror absoluto y esperanza desesperada. Valentina se encogió contra la estantería, lista para huir. «No voy a hacerte daño», dijo Salazar suavemente, deteniéndose a varios metros de distancia. Levantó las manos para mostrar que estaba desarmado. «Me llamo Mauricio Salazar. Soy policía. He estado buscándote desde el día que desapareciste». Valentina lo miraba con desconfianza, sus ojos moviéndose rápidamente entre él y las salidas visibles. Había aprendido a desconfiar. Había aprendido que los adultos mentían, que las promesas se rompían, que el mundo no era seguro. «Tu mamá te está buscando», continuó Salazar. «Lucía, tu papá Roberto, tus hermanos, nunca dejaron de buscarte, ni un solo día». Algo cambió en la expresión de Valentina. Sus labios temblaron, y cuando habló, su voz era ronca, quebrada por años de desuso y llanto contenido. ¿Me están buscando?» Las palabras salieron con dificultad.
como si hubiera olvidado cómo formar oraciones completas. «Toda la ciudad te está buscando», respondió Salazar, sintiendo que las lágrimas amenazaban con romper su compostura profesional. «Nunca te olvidaron, nunca se rindieron». Valentina cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas demacradas. 7 años de resistencia, 7 años de decirse a sí misma que tenía que sobrevivir, que algún día volvería a casa. Finalmente se derrumbaron. Su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos que nacían desde lo más profundo de su ser. Salazar se acercó lentamente, como se acercaría a un animal herido, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló frente a ella. «Ya terminó», le dijo. «Ya estás a salvo. Vamos a llevarte con tu mamá». El viaje desde la biblioteca hasta la estación de policía, donde esperaban Lucía y Roberto, fue el más largo de la vida de Salazar. Valentina iba sentada en el asiento trasero, envuelta en una manta térmica, mirando por la ventana con ojos muy abiertos. Todo le parecía nuevo y extraño. Los edificios más altos de lo que recordaba, los carros más modernos, las personas caminando con teléfonos en las manos, las pantallas publicitarias digitales que no existían en 2018. Medellín había cambiado en 7 años, el mundo había cambiado, y ella había permanecido congelada en la oscuridad, mientras la vida continuaba sin ella. Cuando llegaron a la estación, Lucía estaba esperando en la entrada, contenida por 2 oficiales que intentaban prepararla para el momento. En cuanto vio el vehículo detenerse, se liberó de sus manos y corrió hacia la puerta trasera. Valentina bajó del auto despacio, insegura, y por un momento madre e hija se miraron a través de 7 años de ausencia, dolor, esperanza y amor inquebrantable. Lucía veía a su niña de 11 años en esos ojos, pero también veía a una joven que había sobrevivido a lo inimaginable. Valentina veía a su madre, más vieja, con el cabello más gris, con arrugas que no estaban antes, pero con la misma mirada de amor incondicional que recordaba. No hubo palabras. Lucía corrió hacia adelante y envolvió a su hija en sus brazos, sosteniéndola como si temiera que volviera a desaparecer si la soltaba. Valentina se derrumbó contra ella, sus rodillas cediendo, y ambas cayeron al suelo, abrazadas, llorando, temblando. Roberto llegó corriendo, y pronto los 3 estaban en el suelo, una familia reunida después de una eternidad de separación. Los oficiales que presenciaban la escena no pudieron contener sus propias lágrimas. Incluso Salazar, que había visto tanto en su carrera, tuvo que girarse y limpiarse los ojos. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, declaraciones a la policía y atención mediática abrumadora. Valentina estaba físicamente desnutrida, con deficiencias vitamínicas severas y problemas en su visión por años de oscuridad casi total. Psicológicamente, el daño era profundo. Trastorno de estrés postraumático, ansiedad severa, dificultad para confiar en las personas, terror a espacios cerrados que paradójicamente se mezclaba con miedo a espacios abiertos. Pero estaba viva, estaba con su familia, y con el tiempo, con ayuda profesional, con amor y paciencia infinita, comenzaría el largo camino de la sanación. El testimonio de Valentina fue crucial para el caso contra Germán Palacios. Describió años de cautiverio, de manipulación psicológica, de promesas rotas y esperanzas mantenidas vivas contra toda lógica. Habló de las otras niñas que había conocido brevemente en el túnel antes de que desaparecieran. Sus palabras ayudaron a cerrar no solo su caso, sino también los de Sofía Mendoza y Camila Torres. Sofía había muerto en 2018, según confesó Palacios, de una infección que no pudo tratar adecuadamente. Camila había logrado escapar en 2021,
pero traumatizada y desorientada, había sido atropellada por un vehículo al cruzar una carretera sin mirar. Ambas familias finalmente obtuvieron respuestas, aunque no el final que habían esperado durante años. Palacios fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio mostró la misma calma inquietante, la misma lógica retorcida que había guiado sus acciones durante años. Los psiquiatras forenses lo diagnosticaron con múltiples trastornos de personalidad, pero legalmente era consciente de sus actos y responsable por ellos. 6 meses después del rescate, Valentina dio su primera entrevista pública. Lucía estuvo a su lado durante todo el proceso, sosteniendo su mano. Valentina había ganado algo de peso. Su cabello había sido cortado y cuidado profesionalmente, y aunque sus ojos aún mostraban las cicatrices de su experiencia, también mostraban determinación. Habló sobre su decisión de hacer esa llamada telefónica aquella madrugada. Explicó que Palacios le había dejado el teléfono como parte de su retorcida noción de justicia, pero que ella había tardado horas en reunir el coraje de usarlo. Tenía miedo de que fuera una trampa, de que nada hubiera cambiado en el mundo exterior, de que nadie la recordara o la quisiera de vuelta. Pero había hecho la llamada. Solo 2 segundos de conexión, solo 2 segundos para decir sin palabras: «Estoy viva, encuéntrenme». Y su madre la había encontrado, la ciudad la había encontrado, el mundo no la había olvidado. La historia de Valentina Ríos se convirtió en un símbolo en Colombia, no solo de tragedia y horror, sino de resistencia, de esperanza, de la importancia de nunca rendirse incluso cuando cada razón lógica dicta que no hay esperanza. Su caso llevó a cambios en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, a mayor vigilancia en áreas abandonadas alrededor de las ciudades, a conversaciones nacionales sobre seguridad infantil. Los murales con su rostro que habían sido pintados años atrás fueron restaurados, pero esta vez con un añadido: la palabra encontrada en letras grandes y brillantes. Ya no eran memoriales de pérdida, sino celebraciones de supervivencia. Un año después, Valentina comenzó terapia con grupos de otras víctimas de secuestro y trauma. Compartir su historia con quienes entendían lo que había pasado, quienes no necesitaban explicaciones sobre las pesadillas o los ataques de pánico, le ayudó más que cualquier terapia individual. Comenzó a hablar en escuelas sobre seguridad, sobre confiar en los instintos, sobre pedir ayuda. Lentamente, dolorosamente, pero con determinación inquebrantable, Valentina Ríos estaba reconstruyendo su vida. Los 7 años perdidos nunca podrían recuperarse. La niñez robada nunca podría devolverse. Pero el futuro aún estaba abierto, lleno de posibilidades que durante tanto tiempo parecieron imposibles. En las noches difíciles, cuando los recuerdos del túnel amenazaban con ahogarla, Valentina salía al balcón de su casa y miraba las luces de Medellín extendiéndose por el valle. La ciudad que la había perdido, que la había buscado, que finalmente la había encontrado. Y respiraba aire fresco, sentía el viento en su rostro y recordaba que estaba libre, que estaba viva, que había sobrevivido y que su historia, por terrible que fuera, también era una historia de triunfo.